Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario, exactamente en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, versos del 27 al 35. Este evangelio es un evangelio que nos habla de un tema de mucha actualidad, el tema del dolor. Y digo de mucha actualidad porque en la actualidad vivimos en una sociedad que ha desarrollado una auténtica fobia al dolor, tanto que a nivel científico se ha desarrollado un término que se llama la algofobia, que es el miedo, la angustia, el temor de enfrentar cualquier tipo de sufrimiento. Este miedo se refleja tanto en lo personal como en lo social. Y esta situación lleva al ser humano a profundas adicciones, a profundos refugios psicológicos y sociales, porque cuando tú no enfrentas algo que es vital en la existencia, tienes que utilizar sucedáneos para poder calmar o anestesiar esos dolores que no se procesan y que no se pueden llevar a un nivel de transformación superior. Entonces los dos puntos fundamentales que hacen que el dolor sea una tragedia en el mundo actual, un tabú, algo de lo cual no se puede hablar, son fundamentalmente, el primer punto es el no reconocer que la vida humana tiene límites. La enfermedad es un límite, la muerte es un límite, la fragilidad es un límite, la traición es un límite. Todas estas cosas que vienen a la vida humana y que a veces no sabemos qué hacer con ellas, que nos generan profundos malestares y dolores, están allí para indicarnos y enseñarnos que la vida tiene un límite profundo y que ese límite hay que tramitarlo, hay que elaborarlo, hay que pasarlo a un nivel de transfiguración y de transformación superior. Y la segunda dificultad es haber pasado de una sociedad agrícola en donde la gente estaba totalmente mentalizada para entregar lo mejor, para darse a los demás, para trabajar en función de lo comunitario, a una sociedad actual, posmoderna, hipermoderna, que nos está hablando de una conducta narcisista donde los seres humanos ya se replegaron sobre sí mismos, no quieren saber de nadie más sino de sus propios intereses, actúan de acuerdo a su sentido de felicidad, lo que me viene bien a mí, eso es lo que hago, entonces me cierro en un muro y tengo que excluir al otro. Uno de los efectos fundamentales del narcisismo es la necesidad de excluir al otro, de eliminar al otro, porque cuando dos personas se encuentran en la existencia, tiene que haber necesariamente un sentido de morir a sí mismo para poder llegar a una acople, a una comprensión, a una intimidad y a un profundo sentido de vitalidad, ya sea en la amistad, en la relación de pareja y en la relación familiar. El narcisismo no permite esto. El narcisismo es la dictadura del capricho, la dictadura de mi interés personal por encima de los otros. Entonces tengo que eliminar el deseo del otro. Tengo que eliminar el proyecto del otro para que yo pueda reinar por encima de los demás. Por eso es que el dolor se hace en estas circunstancias un elemento vital y por eso Jesús lo pone sobre el tapete. Jesús le dice a Pedro en este evangelio: mira, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, como uno de nosotros, lo primero que hace es decirle a Jesús: eso no te puede pasar. Es decir, el dolor no tiene nada que ver contigo. Elimina el dolor. Y Jesús lo que le dice, utilizando la palabra hebrea Satanás, que significa simple y llanamente adversario, es: retírate de mí, Satanás, porque tu manera de ver la vida es demasiado humana. Yo veo la vida desde una perspectiva sobrenatural. Es decir, que en el plan de Dios, en el plan de la vida, el dolor está como un elemento fundamental para enseñarnos a crecer, a avanzar. Como lo dice Federico Nietzsche, lo que no me mata me fortalece. Y entonces, en esa perspectiva, Jesús después reúne a toda la comunidad y le dice: el que quiera venirse conmigo tiene que tomar su cruz, tiene que renunciar a sí mismo y caminar tras de mí. Es decir, el dolor es la única condición posible a nivel espiritual para poder dar un avance y poder transformarse a nivel sobrenatural y espiritual. Y es allí donde precisamente hoy nosotros tenemos que redescubrir
el valor del dolor. Primero entendiendo que el dolor nos da empatía, es decir, solo una persona que sufre puede entender a otra que sufre. Solo una persona que ha pasado por un túnel oscuro puede entender a otra. Entonces aparece la dimensión de la compasión, que es el primer beneficio del dolor. El segundo es la espiritualidad. El dolor nos hace pensar en categorías espirituales. ¿Qué sentido tiene esto que me pasó? ¿Qué función? ¿Cuál es el punto de choque entre lo que estoy viviendo y lo que la vida me está llevando a vivir en un nivel superior? Ahí aparece la pregunta espiritual por quién soy, para dónde va mi vida y qué sentido tiene lo que me ocurre. El tercero es el desapego, porque lo que nos enseña el dolor es que al final nos quedamos sin nada, que la vida es el arte del desprendimiento. Tenemos que desprendernos de nuestro cuerpo, de nuestra historia, de seres maravillosos que pasaron por nuestra vida, y allí aprende el ego a poder desapegarse hasta que llega al punto final, que es nuestra muerte, en donde ya ese ejercicio bien hecho nos permite tener una muerte tranquila. Lo otro es la resiliencia, la capacidad de poder transformar cualquier cosa negativa en algo positivo, es decir, que las cosas no se enquisten, que no pasemos años y años y años girando sobre el mismo dolor, haciéndonos probablemente las víctimas o dañando a los demás, porque el que enquista un dolor se vuelve destructor del otro. Entonces la resiliencia nos invita a pasar de la cruz a la resurrección, de la noche al día, de la desesperanza a la esperanza. Siempre tiene que ver como en ese binomio en donde se pasa de un estado muy negativo a un estado muy positivo. También nos permite el autoconocimiento. Y nos permite un autoconocimiento que va en la línea directa de poder saber cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis deficiencias, cuándo tengo que pedir ayuda para poder transitar un dolor. Por eso este evangelio nos hace una pregunta fundamental también sobre cómo estoy viviendo mi vida y cómo estoy viviendo mis dolores y cómo estoy atravesando las cosas duras que me trae la vida. ¿Qué tarea les propongo para esta semana? Pues la tarea es muy simple. Primero, entender que la idea no es quedarse en la inmediatez de la sensación negativa y la incomodidad que produce el dolor, sino ponerla a trabajar a nuestro favor. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Llevar una vida placentera. Es increíble, pero este es un punto fundamental. Gozar de las cosas sencillas de la vida, de la amistad, de un vino, de la música, del deporte, de la capacidad de gozar del arte, de gozar de la naturaleza, de los atardeceres. Cuando yo empiezo a ver en lo sencillo lo extraordinario, el dolor empieza a transfigurarse en algo positivo para mí. Lo segundo es una vida basada en la autorrealización. Y esto se logra cuando nos sentimos gratificados por lo que hacemos y por el desarrollo de nuestros talentos. Descubrir para qué vine, entender qué talentos tengo y ponerlos a funcionar en favor de los demás. Yo siempre les digo a ustedes que la gente está haciendo lo que no quiere, viviendo con quien no quiere, levantándose a lo que no quiere. Pues el principio para transformar lo negativo en positivo es poder tener esa capacidad de saber a qué vine, con qué cuento para hacerlo y entregarme con ello de una manera total. Esa es la autorrealización. Y lo tercero, vivir una vida con significado. Es decir, tener una vida espiritual. Estar conectado con lo sagrado. No necesariamente con lo religioso, pero sí con lo sagrado. Con ese yo trascendente que está por encima de mí. Como la historia del sapito que vivía en un charquito y de un momento a otro salta al océano. Eso es vivir espiritualmente. Cuando yo dejo de vivir en las categorías muy reducidas de mi ego y salto al mar del amor de Dios, del amor de la trascendencia y todo esto. Retírate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Saltemos a ese gran mar del proyecto de Dios que no excluye de ninguna manera el dolor, sino que lo incluye, porque el dolor me hace fuerte, el dolor me hace madurar, el dolor me hace despertar y el dolor me invita a la transformación. Que tengan una feliz semana.